Oye la palabra de Dios, un podcast acerca del mensaje de la Biblia. Continuamos en nuestra serie de bibliología y el tema para hoy es ¿la Biblia es suficiente? La suficiencia de las Escrituras está estrechamente relacionado con algunos atributos de la Biblia que ya hemos considerado en podcasts anteriores. Por ejemplo, que la Biblia es perfecta, que la Biblia es necesaria y que la Biblia es completa. Cuando decimos que la Biblia es necesaria, no estamos hablando del libro físico, pero del mensaje de la Biblia que nos dirija a Cristo y a la salvación por gracia mediante la fe. Es este mensaje de la Biblia en cual debemos poner nuestra confianza. El mero hecho de poseer o aún leer la Biblia no va a salvar a nadie. Algunas personas quizás estarían de acuerdo con la declaración que la Biblia es necesaria. Pero tales personas quizás también dirían que algo más que la Biblia es necesario para la salvación y la vida cristiana. Y no están refiriéndose a los apócrifos o otros libros que piensan deberían ser parte del canon de la Biblia. Tales personas quizás estarían de acuerdo que el canon de la Biblia con sus 66 libros es completo, como hemos considerado en el podcast anterior. Pero tales personas dirían que mientras la Biblia es necesaria, no es la única cosa necesaria. Lo que vamos a ver hoy es que la Biblia no solamente es necesaria, es la única cosa que es necesaria. En otras palabras, la Biblia es suficiente. Para ser salvo y para vivir la vida cristiana no hay nada más que una persona necesita, aparte de creer y obedecer el mensaje de la Biblia. Ahora, ciertamente es verdad que la Biblia no es suficiente para cada cosa en la experiencia de la vida humana en el mundo. La Biblia no nos enseña acerca de todo lo que quizás queremos saber acerca de todo en la vida. Por ejemplo, cuando estamos hablando de la ciencia, mecánica, de cocinar, aprender francés o sistemas políticos. Pero la Biblia sí nos enseña acerca de todo lo que necesitamos saber, de cómo ser salvo y cómo vivir como cristiano. El teólogo Wayne Grudem dice, la suficiencia de la Biblia quiere decir que la Biblia contiene todas las palabras de Dios que Él quería que su pueblo tuviera en cada etapa de la historia de la redención, y que ahora contiene todo lo que necesitamos que Dios nos diga para salvación, para confiar en Él perfectamente y para obedecerle perfectamente. En podcasts anteriores ya hemos considerado varias descripciones de la Biblia que testifican a su suficiencia, en particular las verdades de Salmo 19, 7 a 11, donde leemos esto. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Hoy quiero considerar contigo cómo la Biblia es suficiente y que esto significa
para nosotros. Hagamos otra mirada a un pasaje que ya hemos visto cuando hemos hablado acerca de la inspiración de las Escrituras. En 2 de Timoteo 3:16. Como vamos a ver, el contexto de este pasaje bíblico no solamente habla acerca de la inspiración de la Biblia, pero también de su suficiencia. Escuchemos entonces las palabras en el contexto de lo que Pablo está escribiendo a Timoteo en 2 de Timoteo 3:14-17. Oye la palabra de Dios. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este texto de la Biblia primeramente nos dice que la Biblia es suficiente para la salvación. 2 de Timoteo 3:15 nos dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La Biblia es suficiente para la cosa más importante en tu vida. Nada es más importante para ti que ser salvo de la ira de Dios por los pecados que has cometido contra Él. La Biblia nos dice cómo podemos recibir perdón para nuestros pecados, escapar del castigo de Dios y tener vida eterna. De hecho, la Biblia no solamente nos dice cómo podemos tener la vida eterna, son las meras palabras de Dios que causan el nuevo nacimiento que necesitamos para poder entrar en el reino de Dios. En 1 de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Así que para ser salvo no necesitas otros libros, como hemos considerado en el podcast anterior, como los apócrifos, o el Corán, o el libro de Mormón. Tampoco necesitas una membresía en una iglesia u organización específica. Una tal aceptación es un indicio típico de un grupo o una secta que predica un evangelio falso. Una declaración que la salvación solo es por su propia iglesia o organización, no fuera de ellos. Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que para ser salvo necesitas ser bautizado como testigo de Jehová y necesitas merecer la vida eterna por medio de buenas obras, como ir de casa a casa para compartir las enseñanzas de los testigos de Jehová. O los mormones, ellos dicen que hay ninguna vida eterna sin membresía en la iglesia de los mormones y sin buenas obras, como fidelidad a los líderes de la iglesia mormón. También dicen que el bautismo en esa iglesia es necesario. Los mormones llaman a su iglesia la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Pero eso no es una iglesia verdadera y no es de Jesucristo, porque predican un falso evangelio. La realidad es que también otros grupos que dicen que la salvación no puede ser encontrada fuera de ellos mismos,
predican un falso evangelio y están engañando personas y llevándoles a la perdición. Ten cuidado con cualquier grupo que hace tales declaraciones. Huye de tales personas y busca una iglesia donde se predica la Biblia y el mensaje verdadero del Evangelio de Jesucristo. Aún la Iglesia Católica tiene como su doctrina que no hay salvación fuera de la Iglesia. La expresión en latín para eso es extra ecclesiam nulla salus. Es verdad que todos creyentes que pertenecen a varias iglesias y denominaciones por todo el mundo son considerados como parte de la Iglesia Universal, que también es llamada el cuerpo de Cristo. Y no hay salvación fuera de esta Iglesia Universal, el cuerpo de Cristo. Si no eres parte del cuerpo de Cristo, no perteneces a Cristo y no serás salvo. Pero es falso decir que no hay salvación fuera de la Iglesia Católica. La salvación no depende de ninguna organización humana. Otro problema con la Iglesia Católica es cómo ellos ven la Escritura. Cuando la doctrina de la Iglesia Católica está basada sobre la enseñanza de la Biblia, todo va bien. Por ejemplo, como enseñan bien acerca de la Trinidad o de la necesidad del hombre para salvación. Pero cuando las tradiciones y escritos de la Iglesia Católica son elevados al mismo nivel que la Escritura, entonces es un problema muy grande. Es de aquí de donde vienen doctrinas que no son basadas en la palabra inerrante de Dios, sino en las palabras errantes de hombres. Por ejemplo, las enseñanzas católicas acerca del purgatorio, la adoración de María y los santos, la necesidad de buenas obras para salvación. Y tales falsas doctrinas que no se encuentran en las Escrituras, entonces dan la implicación que la Biblia no es suficiente. La salvación es en Jesucristo, no en una iglesia u organización particular, y tampoco en una doctrina que no se encuentra en la Biblia. Y para una fe salvadora en Cristo necesitas la palabra de Dios, y la palabra de Dios es suficiente. Tampoco necesitas a personas especiales para ser salvo, como sacerdotes, sabios, gurús o aún pastores. Y tampoco necesitas experiencias especiales, como por ejemplo hablar en lenguas. Algunos grupos pentecostales dicen que hablar en lenguas es la evidencia que eres salvo. En otras palabras, no eres salvo si no hablas en lenguas. Pero eso no es que la Biblia nos enseña. Tampoco es necesario que veas o experimentas milagros o curaciones. Algunas personas dicen que un cierto choque de poderes es necesario para que personas lleguen a la fe en Jesucristo. Las personas necesitan ver o experimentar algún milagro, si no, no pueden y no van a creer en el Evangelio. Pero no hay una necesidad para tal choque de poderes especial, además de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios misma es poderosa. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Una vez Jesucristo enseñó acerca de un hombre rico y un hombre pobre llamado Lázaro, y como ambos de los hombres han muerto, y Lázaro fue llevado al seno de Abraham, y el hombre rico ha alzado sus ojos en el infierno.
Y el hombre rico entonces ha pedido a Abraham de mandar a Lázaro a sus 5 hermanos para advertirles, para que no vengan al infierno. Y leemos entonces la respuesta de Abraham en Lucas 16, 29 a 31. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Cuando Abraham aquí está hablando acerca de Moisés y los profetas, no está hablando de las personas mismas, sino de sus escritos, los libros de Moisés, los libros de los profetas y todo el Antiguo Testamento. Y así él está diciendo que el Antiguo Testamento, que la Biblia, que la palabra de Dios es más eficaz a salvar una persona que un milagro, que aunque uno viene de los muertos. También el apóstol Pedro nos dice acerca de una experiencia muy especial que él ha tenido con Jesucristo. Pero también él dice que nuestra fe debe ser basada en algo más seguro que nuestras experiencias, y eso es la palabra de Dios. Él nos dice en 2 de Pedro 1, 16 a 21, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual haces bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Confesión de Fe Bautista de 1689 nos dice: las Santas Escrituras son la única, toda suficiente, segura e infalible regla del conocimiento, fe y obediencia salvadoras. Y también dicen lo siguiente: todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la salvación, la fe y la vida del hombre está expresamente expuesto o implícitamente revelado en las Escrituras. Y a esta revelación de su voluntad nada será añadido, ni por nuevas revelaciones del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Y esta declaración nos lleva al segundo punto, porque no habla solamente que la Biblia es necesaria para la salvación, pero también para la fe y para la vida del hombre. La Biblia es suficiente para todo que necesitas para vivir como cristiano. Esto vemos también en 2 Timoteo capítulo 3, el versículo 17. Voy a leer a partir del versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia.
El versículo 17 ahora dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este versículo nos dice que para ser enteramente preparado para toda buena obra, lo único que necesitas es la Biblia, es la palabra de Dios. Deuteronomio 8:3 nos dice, no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y en 2 de Pedro 1:3 y 4 leemos esto. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Y está hablando aquí también de las Escrituras, porque es allí donde encontramos las preciosas y grandísimas promesas de Dios. Por eso, para vivir como cristiano, no necesitas otros libros. A veces personas piensan, cuando tengan problemas con personas, con situaciones, con lo que sea, que sí es bueno mirar en la Biblia, pero para tener la respuesta, la ayuda que necesitan encontrar un libro que habla específicamente de este tema. Por ejemplo, en la psicología, si tienen un problema con una persona y esa persona tiene problemas psicológicos, pues necesitan el libro del especialista en psicología y no la Biblia. Pero la Biblia también es suficiente para ayudar a una persona que tiene tales problemas. O si una persona tiene problemas en el matrimonio, piensan que necesitan un libro de matrimonio, de especialistas con eso. Pero la Biblia es suficiente, nos da todo lo que debemos conocer y saber acerca de cómo vivir en un matrimonio, de cómo el matrimonio puede ser llevado bien para la gloria de Dios. También en la misión, entre misioneros, hay personas que piensan que para alcanzar a un pueblo, a personas necesitan seguir estrategias especialistas de libros de personas que han estudiado misiología. Pero no es así. La Biblia, la palabra de Dios, es suficiente para esto. Y para vivir la vida cristiana tampoco necesitas a una iglesia u organización particular. Sí, debes ser parte de una iglesia local. Pero esta iglesia local o el pastor o las predicaciones en esta iglesia deben poner tu mirada hacia la Biblia como la solución para todas tus preguntas, todos tus problemas, todas tus necesidades. Y por eso tampoco necesitas a personas especiales como sacerdotes o como personas que se llaman profetas o apóstoles hoy en día, o pastores o personas con sueños, con visiones que quieren darte una palabra del Señor, como ellos dicen. No necesitas una persona especial para que puedas vivir la vida cristiana. Ya tienes la palabra de Dios que te enseña cómo debes vivir. El pastor John MacArthur dijo, la Escritura es suficiente para responder a cada necesidad humana del alma humano. Y el teólogo Arthur Pink dijo esto: la Biblia necesita ningún complemento. Hay más que suficiente en la palabra de Dios para responder a las necesidades temporales
y espirituales de toda humanidad. Aunque fue escrita hace 2000 años, la Biblia todavía es actual y responde a cada pregunta esencial que tiene que ver con el alma del hombre en nuestro día. El libro de Job fue escrito 3000 años antes que Cristóbal Colón había descubierto América, pero es tan fresco al corazón del hombre ahora como si solo fuera publicado hace 10 años. La mayoría de los salmos fueron escritos 2500 años antes de que el presidente Wilson fue nacido, pero en nuestro día y en nuestra generación son perfectamente nuevos y frescos al alma humano. Tales hechos como estos solo pueden ser explicados en el supuesto de que el eterno Dios es el autor de la Biblia. Por esto, dirígete a la Biblia si no estás seguro de tu propia salvación. Dirígete a la Biblia si quieres vivir según la voluntad de Dios y recibir su bendición. Dirígete a la Biblia si tienes preguntas sobre decisiones difíciles en la vida. Martín Lutero dijo: la palabra es la palabra de vida, de verdad, de luz, de paz, de justicia, de salvación, de gozo, de libertad, de sabiduría, de poder, de gracia, de gloria y de cada bendición más allá de nuestro poder de estimar. Manténgate firmemente enraizado en la palabra de Dios. Dirígete a ella cada día. El pastor Jerry Bridges dijo esto: es imposible practicar la piedad sin una ingesta constante, consistente y equilibrada de la palabra de Dios en nuestras vidas. Oye, la palabra de Dios, un podcast acerca del mensaje de la Biblia. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan.